Bueno, vamos a complementar la clase de lentes. Lo último que habíamos visto era que se podía contemplar el hecho de que, por ejemplo, a partir de la ley de Snell, decíamos que las únicas superficies refractantes y cuerpos refractantes que podían conformar una imagen perfecta eran las elipses, ¿no? Pero que, si uno toma en cuenta la teoría paraxial, puede imaginar que la superficie de acometida de la elipse más o menos se acomoda con la superficie de una esfera, y simplificar y bueno, hablar de superficies esféricas, ¿no? Eso es fundamental en la concepción. Luego teníamos el hecho de que si teníamos un objeto el cual se refractaba, supongamos dos superficies refractantes, una de entrada y otra de salida, se refractaba, podíamos tener la imagen, supongamos una imagen compuesta por dos superficies refractantes, donde decíamos, bueno, para la primera superficie refractante, la fórmula que habíamos obtenido era 1 sobre P1 más N sobre Q1 igual a N menos 1 sobre R1. Y para la segunda superficie refractante habíamos obtenido N sobre P2 más 1 sobre Q2 igual a 1 menos N sobre R2, respetando la convención del signo que R2 es negativo. Si R2 es negativo, si del vértice 2 el centro está a la izquierda. Entonces, este sería P1, este sería Q1, esta distancia sería P2 y esta distancia sería Q2. Entonces el tema para hacer el pasaje a lentes delgadas sería que el vértice 2 tienda al vértice 1. Fíjense que cuando eso pasa, Q1 y P2 se hacen iguales. Se hacen iguales porque la posición de la imagen 1, la primera imagen, no cambia. Entonces, Q1 y P2 se hacen iguales, pero en módulo. El tema es que hay un trastocamiento en P2 cuando hacemos la aproximación, de tal manera que se invierte. Entonces, hay que entender que para simplificar para lentes delgadas se tiene que tomar que P2 es igual a menos Q1 y unir las dos fórmulas, y hemos visto que resulta la fórmula, si llamamos en este caso a P1 directamente le llamamos P, y a Q2 directamente, la imagen final, le llamamos Q, nos queda la fórmula del constructor de lentes para lentes delgadas, 1 sobre P más 1 sobre Q igual a N-1 sobre N-1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. ¿Qué pasa con el tema de los focos? El foco es, acá va a haber una combinación de dos superficies refractantes. Entonces, ¿cómo imaginamos el tema del foco? Una cosa era ver, por ejemplo, esto está entendido, vamos a borrar
Vamos a poner esta formulita acá. Era 1 sobre P1 más n sobre Q1 igual a n menos 1 sobre R1. Entonces, en el tema de los focos, lo que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a ver las líneas, los rayos que salen en forma paralela al eje óptico, que se concentran en un punto. Obtenemos una imagen aquí que uno puede, digamos, tender P1 a infinito. Esto ocurre cuando el objeto se va a infinito, todos los rayos vienen en forma paralela al eje óptico y se concentran en el punto que es el foco. Entonces, con esta formulita uno puede hacer tender P1 a infinito, este término 1 sobre P1 desaparece, y despejar cuánto vale el foco 1. Llamemos foco 1, a dónde se forma la imagen puntual cuando P tiende a infinito. Eso lo encontramos usando esa fórmula. Luego, esta imagen puntual se refracta en la segunda superficie refractante y aparece como una imagen refractada, que es un punto también en alguna posición donde se forma la imagen. Entonces lo que hay que hacer es este Q1 cambiar el signo y reemplazarlo por P2. Este foco 1, cambiarle el signo, reemplazar aquí en P2 y ver dónde se forma la imagen Q2. Entonces ese va a ser, en definitiva, combinando ambas superficies refractantes, el hecho de que, proveniendo desde la izquierda, rayos paralelos se concentran en un punto luego de atravesar las dos superficies refractantes. Y ese punto sería el foco de la combinación. Entonces, si uno hace eso, se va a dar cuenta que la imagen Q2 del foco resultante, va a ser directamente esta formulita. Háganlo en su casa, el álgebra, trabajen. Entonces reemplazan el foco 1, que despejan de acá, lo reemplazan acá, cambio de signo, y encuentran cuánto vale Q2, dónde se forma la imagen, en definitiva, la imagen resultante, ¿no? Entonces ahí encontramos un foco para lente delgada, porque no nos olvidemos que cuando hacemos el reemplazo por Q1 por menos P2, estamos ya directamente trabajando con lentes delgadas. El otro punto, hay otro foco, las lentes tienen dos focos. ¿Por qué? Porque hay la otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿cómo obtendríamos a partir de un punto emisor de luz del lado a objeto, supongamos un punto que emite luz en forma radial, de que este punto forme una primera imagen también como un punto y que este punto luego se refracte en la segunda superficie refractante y aparezca con rayos paralelos al eje óptico? Entonces eso sería encontrar Q1 para un P1 que sea puntual, donde aparece el Q1, despejarlo de acá, ese Q1 cambiarlo de signo acá como menos P2, y ahí estamos haciendo ya la construcción de la lente delgada, y Q2 plantearlo como que se va al infinito, y combinando ambas ecuaciones en ese caso encontramos dónde es la posición P1 para que eso suceda. Entonces,
los rayos paralelos, la imagen cuando se conforma por rayos paralelos en realidad desaparece. Q2 se va a infinito, este término desaparece y podremos encontrar, combinando las dos fórmulas, cuál es la distancia P1 que hace que en la combinación de las dos superficies refractantes los rayos salgan paralelos al eje óptico. Entonces ese es un segundo foco. El primer foco se llama foco objeto, el segundo foco se llama foco imagen, y en el segundo caso, también trabajando combinando las dos ecuaciones así como le digo, se puede obtener que el foco imagen también resulta igual a este valor. Es una distancia antes del vértice donde los rayos refractados salen en forma paralela al eje óptico. Entonces, podríamos esto definirlo como el foco de la combinación de las dos superficies refractantes para lentes delgadas. Y plantear directamente una ecuación gaussiana, 1 más P más 1 sobre Q, igual a 1 sobre F, donde 1 sobre F es esto que sale de la fórmula del constructor de lentes. Entonces, tomando en cuenta eso, ya directamente vamos a trabajar con la formación de imágenes para lentes delgadas, que es lo que han trabajado también ya en el práctico. Decíamos 1 sobre F igual a n-1, el foco combinado, el foco resultante, ¿no? Por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Depende cómo sean los signos de los radios, va a resultar un foco positivo o negativo. Y hablábamos en el video anterior que la lente biconvexa, donde el radio R1 es positivo y R2 es negativo, resulta un foco positivo. Vamos a ubicar entonces los puntos focales, foco objeto y foco imagen, de uno y del otro lado de la lente. Entonces los rayos que provienen en forma paralela se refractan y pasan por el foco objeto. Los rayos que salen del foco imagen se refractan y salen en forma paralela al eje óptico para el caso de lentes positivas. Para el caso de lentes negativas, de foco negativo, son aquellas que, por ejemplo, la lente bicóncava. En este caso, vamos a tener eje óptico y va a tener dos focos también. Pero los focos van a ser negativos porque, de acuerdo a la convención de signo de los radios, resulta un número negativo. Entonces, en este caso, cuando venga un rayo paralelo al eje óptico y se refracte, lo que va a pasar es que el foco objeto va a estar cambiado, va a estar de este lado, entonces se refracta como proveniendo del foco objeto. Y un rayo que en apariencia proviene del foco imagen, supongamos, o que va dirigido al foco imagen, supongamos un rayo que en apariencia va dirigido al foco imagen, se refracta y sale en forma paralela al eje óptico. Entonces, se utilizan los focos objeto y foco imagen como cuando se habla de resolver gráficamente un problema de formación de imágenes usando lentes delgadas. Los rayos notables van a ser, por ejemplo, aquellos rayos que pasan por los focos, ya sea foco objeto o foco imagen,
en cualquiera de los casos de lentes, hay dos rayos notables que podemos trabajar, que sabemos bien cuál es su sentido de refracción. Y hay un tercer rayo notable para el caso de trabajar gráficamente con lentes, que es el rayo que se dirige al centro de la lente, al centro del objeto óptico. Porque ¿qué pasa? Sea que tengamos lentes positivas o lentes negativas, el centro, cualquier rayo que se dirige al centro, en principio se refracta en la primera superficie refractante y luego se vuelve a refractar. Si uno se aviva acá, se da cuenta de que el rayo refractado en definitiva por la segunda superficie refractante sale un poquito desplazado y en forma paralela al rayo incidente. ¿Esto por qué es así? Porque prácticamente las caras, si la lente es delgada y uno hace la aproximación, las caras son paralelas en el entorno del centro. En este caso también, las caras son paralelas, porque es una lente delgada. Y si yo me voy aproximando más y voy estrechando la lente, no me voy a dar cuenta y para mí resultan caras paralelas. Cuando son caras paralelas, las refracciones que en la primera superficie se compone después la dirección del rayo con la refracción en la segunda superficie, hagan la geometría de ese ejemplo, y sale un poquito desplazado, la única diferencia, pero la dirección es la misma. Pero ¿qué pasa? Como el lente es delgada, prácticamente el pequeño desplazamiento que pueda haber entre los rayos pasa desapercibido y se adopta como que el rayo que va dirigido hacia el centro de la lente no tiene ninguna desviación ni desplazamiento. Es el mismo rayo. Entonces, son tres rayos notables con los que se trabaja para conformar imágenes en un ejercicio de lentes. Entonces, supongamos las lentes positivas, que se denominan lentes convergentes, se simbolizan con... Esto ya lo han trabajado en el práctico seguramente. Las lentes positivas se simbolizan con una línea de lente delgada y las flechitas así, como saliendo de la figura, ¿no? Entonces, ya cuando trabajo con lentes delgadas, normalmente no se trabaja con la ecuación de lentes, sino se trabaja con la ecuación gaussiana y se plantean los que se denominan los focos conjugados, que son los dos puntos focales que son iguales, el foco objeto y el foco imagen. Entonces, supongamos que yo tengo un objeto emisor de luz a una distancia P del instrumento óptico. Para encontrar la imagen gráficamente, por ejemplo, yo puedo trazar un rayo paralelo al eje óptico que se refracte pasando por el foco objeto. Sería un rayo notable. Otro rayo notable es aquel que pasa por el foco imagen y se refracta en forma paralela. Y el otro rayo notable es aquel que pasa por el centro de la lente y se refracta sin desviación. Entonces, con estos tres rayos notables se puede trabajar en combinación cualquiera, incluso con dos rayos ya es suficiente, pero es de confiar que todos los rayos
independientemente de cuál sea la dirección, todos los rayos se van a refractar en la lente y se van a concentrar en este punto, porque estamos dentro de la teoría paraxial, trabajando con lentes esféricas. Entonces, la formación de la imagen es un hecho. En este caso, la imagen va a estar desarrollada en toda su extensión. Cualquier punto del objeto se refracta y va concentrándose en la imagen. El tema es que en este caso observamos una imagen que está formada por convergencia de rayos. En ese caso hablamos de una imagen real porque se puede corporizar. Para corporizarla yo necesito poner una pantalla blanca, algún objeto absorbente de la energía para que se visualice la imagen. Entonces en este caso es una imagen real, invertida. Después también está la magnificencia, que es la relación de tamaños. Fíjense que si esto es altura h y esto es altura h', siempre la magnificencia va a ser la relación de tamaño de la imagen con respecto al tamaño del objeto. En este caso se puede directamente, este está en la posición Q, la imagen, directamente usando las direcciones del eje óptico y del rayo notable que pasa por el centro de la lente, uno puede sacar, si este es el ángulo alfa, es igual a este, de que la relación entre h y p, tangente de alfa, va a ser igual a la relación de h' sobre q. Con la salvedad que, de acuerdo a la convención de signos, P es positivo a la izquierda, Q es positivo a la derecha. En cambio, H es positivo para arriba y H' es negativo para abajo. Entonces, si está invertida la imagen, tal como usamos este gráfico para hacer resaltar la relación entre H' y H, y H' es negativo, le tenemos que preceder por el signo menos para tomar el valor absoluto del cálculo de la tangente. Entonces H' sobre H, que es la magnificencia, despejando de acá, encontramos que vale menos Q sobre P. Es otra forma de trabajar con la magnificencia, el tamaño de la imagen con relación al objeto. Si tengo como datos la posición de la imagen, la posición del objeto, menos Q sobre P me da la magnificencia. En este caso, si Q es positivo, P es positivo, precedido por el signo menos, la magnificencia es negativa, porque es una imagen invertida. El tamaño, bueno, va a depender, acá en apariencia ustedes ya han hecho ejercicio en práctico, saben más o menos que acá sin querer puse casi el doble de la distancia focal, se forma una imagen en la misma posición relativa, el mismo tamaño, si es el doble de la distancia focal. Pero, ¿qué pasa? Si yo al objeto lo llevo al infinito, hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, lo que va a pasar es que la imagen se va a ir achicando y concentrándose en el foco objeto. A medida que lo voy atrayendo, cuando llego al doble de la distancia focal, la imagen se va agrandando y llega a ser del mismo tamaño invertida. Y a medida que me voy acercando al foco, cuando estoy parado sobre el foco imagen con el objeto, lo que pasa es que acá a medida que me voy acercando la imagen se va a ir agrandando y se va a ir palideciendo y en el límite va a desaparecer el infinito.
cuando me pare sobre el foco imagen. Luego, cuando me voy acercando a la lente, lo que va a pasar es que se va a formar una imagen virtual. Eso seguramente ya lo trabajaron en el práctico, en la formación de imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si me paro sobre el foco? Lente positiva. Que yo tenga aquí el foco, imagen, foco, objeto. Entonces, si me paro sobre el foco, el rayo notable que va a pasar por el centro de la lente no tiene desviación. Después hay un rayo paralelo que se refracta y pasa por el foco objeto. Entonces los rayos son paralelos, no se unen nunca. Desaparece la imagen, no hay posibilidad de, si estoy parado en el foco, formar la imagen. Ahora bien, ¿qué pasa cuando me voy arrimando a la lente positiva? Supongamos que estoy por ahí en alguna posición intermedia entre el vértice y el foco. Entonces en este caso vamos a tirar los rayos notables. El rayo paralelo se refracta y pasa por el foco objeto. Y bueno, acá seguramente me voy a salir del dibujo. Vamos a poner más cerca. Dibujar el objeto más cerca. Entonces lo que va a pasar es que los rayos refractados se van a juntar del lado objeto para conformar la imagen. Entonces este sería P, este sería Q. Entonces Q ahí es negativo, de acuerdo a la convención de signos. Y si yo estoy parado del lado objeto, no tengo ninguna imagen, porque no puedo ver la concentración de rayos. Para ver la imagen me tengo que parar del otro lado de la lente como observador. No veo el objeto, veo la imagen como la convergencia de los rayos refractados. En este caso los rayos refractados tienen, convergencia es divergencia. Para ver la imagen virtual se ve como una divergencia de los rayos refractados. Y si yo me paro de este lado y pongo una pantalla acá, no pasa nada, porque no existen los rayos refractados de este lado. Los rayos refractados existen si me paro del otro lado. También en este caso, por supuesto, si hay un rayo que proviene del foco de imagen, bueno, se me sale del dibujo, pero evidentemente bueno, acá hay un problema de ajuste en el dibujo, pero se va a salir del límite. Pero acá lo que va a pasar, si el rayo proviene del foco imagen, es que va a salir paralelo, perdón, acá, así. Va a salir en forma paralela la refracción y también va a provenir de la divergencia del punto donde se forma la imagen, ¿no? Entonces, en este caso es una imagen virtual, pero siempre se puede usar la ecuación
gaussiana, 1 más P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Entonces, resumiendo, la lente positiva forma imágenes reales si el objeto está en una distancia previa a la distancia focal. Si paso por encima del foco, se me van a formar solamente imágenes virtuales si me paro del otro lado de la lente y como observador. Y en este caso, evidentemente, la magnificencia es mayor que 1 y además tiene el signo positivo porque la imagen tiene la misma orientación que el objeto. Eso es lo que pasa con las lentes positivas. Y las lentes negativas trastocan la posición de los focos y ustedes seguramente ya saben que las lentes negativas siempre dan imágenes virtuales. La lente negativa se simboliza así, con dos flechitas que van dirigidas hacia el interior de la lente. Acá se trastocan, este vendría a ser el foco imagen y este el foco objeto, entonces hay que tomar en cuenta esa nueva disposición para trazar los rayos notables. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi objeto aquí a la distancia P, hay un rayo notable que pasa por el centro sin desviación, ¿no? Eso ya lo sabemos. Después hay otro rayo notable que pasa por el foco, si va en forma paralela al eje óptico el rayo, se refracta como proviniendo del foco objeto en este caso. Entonces se refracta así y fíjense que la intersección de los dos rayos notables me dan la pauta de dónde se forma la imagen, ¿no? El foco imagen, si hay un rayo que se dirige hacia el foco imagen, se refracta y sale en forma paralela. Entonces, acá también se me forman imágenes virtuales. Para ver la imagen me tengo que parar como observador del otro lado de la lente y solamente veo la imagen, no veo objeto, ¿no? Veo la imagen allí. Evidentemente acá la magnificencia también es positiva, pero es menor que 1. Y el tema es que las lentes negativas siempre dan imágenes virtuales. Por la posición de los focos no hay posibilidad que la lente negativa me conforme una imagen real del otro lado de la lente, ¿no? Del otro lado de la lente solamente voy a ver, usando el marco de la lente, solamente puedo visualizar la imagen virtual. A medida que me voy al infinito con el objeto, la imagen se va concentrando en el foco objeto. Me voy acercando y la imagen se va a ir agrandando. En el límite, cuando yo esté parado frente a la lente, prácticamente voy a tener superpuestas el objeto con la imagen. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando, fíjense que, por ejemplo, el vidrio de la ventana, que son dos caras refractantes paralelas. ¿Cuánto valdría el foco en ese caso? Cuando yo sé que 1 sobre F es igual a n-1 por 1 sobre R, 1 menos 1 sobre R2. Nosotros ya sabemos que si una superficie es plana, tiene un radio ideal en el infinito. Tiene un centro en el infinito y el radio es infinito.
El tema es que para el caso de el vidrio de la ventana, son las dos caras paralelas, los radios son infinitos y este tiene signo positivo y este negativo, precedido por el signo menos. Se me hace, en definitiva, el foco también para superficies paralelas, planas, el foco es infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que los focos están también alejados del infinito. Y en ese caso, la única posibilidad de ver una imagen es ver la imagen virtual a través del vidrio de la ventana, y se posiciona la imagen en el mismo lugar que el objeto. Eso lo vemos también con la fórmula gaussiana, 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Si ese F es infinito, 1 sobre F es 0. Y se hace el despeje de Q en función de P, si F es infinito, Q es igual a menos P. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen va a estar en la misma, digamos, a la misma distancia P del otro lado de la convención de signo, o sea, en la misma posición que el objeto. Yo veo a través del vidrio de la ventana un objeto, veo la imagen, porque si el vidrio está sucio, evidentemente voy a ver la imagen con dificultad, no es que veo el objeto. Entonces, bueno, eso es lo que pasa también cuando me voy acercando mucho con el objeto de la lente, ya sea la lente cóncava o bicóncava o biconvexa. Cuando yo me acerco mucho, se pierde noción de los radios, aparentemente en la relatividad de las cosas se ve infinito, el foco también se ve infinito y se superponen el objeto con la imagen. Bueno, por último, vamos a ver una aplicación del tema de las lentes positivas y lentes negativas al problema de la visión humana, porque digamos que el ojo humano es básicamente, tiene una conformación más o menos esférica. Aquí tiene lo que se denomina el cristalino, están las pestañas, y es básicamente es una lente positiva del ojo humano a través del cristalino y de las sustancias refractantes del humor vítreo, ¿no? De dentro del ojo, conforma un sistema óptico de una lente positiva. Entonces, si yo tengo un objeto emisor de luz, se refracta y se conforma la imagen sobre la retina, una imagen invertida real, porque la retina hace las veces como si fuera una pantalla. Entonces, se dibuja ahí la imagen y hay células apropiadas que transforman esa percepción en señales eléctricas para el cerebro. Acá el tema es que la posición del objeto puede modificarse, P, y lo que hace es acomodar el cristalino, se va ensanchando o elongando para modificar el foco del instrumento óptico del ojo. Entonces, si uno se guía por la fórmula gaussiana, es como que Q, la distancia de imagen, tiene que permanecer inalterable porque depende de la dimensión física del ojo, la distancia entre el cristalino y la retina. Q inalterable, si P varía, para conformar una buena imagen y enfocar bien,
Enfocar una imagen se dice cuando se coloca la pantalla bien en la posición donde se forma la imagen. Entonces, enfocar bien, aparece la distancia Q es constante. Si varío P, la única que me queda para enfocar bien es variar F. Y eso es lo que pasa con el cristalino. El cristalino, a medida que vamos acercando el objeto, el cristalino se va ensanchando, tiene músculos apropiados que lo van ensanchando, para modificar el foco de tal manera que la imagen se forme en forma real, el foco se va achicando, porque acuérdense que si el objeto traspasa el foco, deja de haber imagen real y pasa a ser una imagen virtual. Entonces se va ensanchando el cristalino, el foco se va acercando, tratando de que el objeto no llegue a alcanzar el foco. Tiene un límite eso, la fisiología del ojo, de tal manera que si nosotros acercamos mucho el objeto al ojo, ya no se puede corregir, el cristalino no puede adaptar para conformar la imagen y se distorsiona la imagen. Ya dejamos de ver una imagen nítida. Ese punto se llama punto proximal, donde la mínima distancia a partir de que el cristalino pierde la propiedad de enfocar. Y a medida que se va alejando el objeto no hay problema, el cristalino se elonga, se distiende y trabaja en forma más relajada. Por eso recomiendan, cuando uno se cansa mucho la vista, observar objetos lejanos para que la concentración y el sistema nervioso no estén permanentemente enfocando y modificando el cristalino. Entonces, normalmente el ojo trabaja bien. Lo que pasa es que hay veces que por la conformación por problemas de tamaño y la dimensión del ojo, o bien por problemas de la esfericidad que pueda tener la córnea, aparecen problemas en la visión, tales como la miopía, la presbicia y la hipermetropía, que vamos a ver básicamente cómo utilizando lentes positivas y negativas se puede corregir desde el punto de vista de la óptica el enfoque. Entonces, por ejemplo, la miopía es un problema asociado a que el ojo pierde cualidad para enfocar objetos lejanos. Entonces, los objetos cercanos no hay problema, los enfoca bien en la retina, ¿no? Pero cuando los objetos se van alejando, ya no tiene la propiedad, como les decía, por ejemplo, por un problema en la córnea, y no puede enfocar bien. Entonces, ¿qué se hace? En el caso de la miopía, se utilizan lentes negativas, de dioptría negativa. ¿Qué es lo que hacen? Acuérdense que la lente negativa solamente puede formar imágenes virtuales, pero que acerca la imagen con relación a la posición que tenía el objeto. Entonces, lo que hace es acercar el objeto hasta una distancia aparente, donde ya en esa distancia el ojo enfoca bien. De paso también disminuye el tamaño, pero fíjense que esa disminución de tamaño, de acuerdo a la concepción del ojo, no se verifica como una disminución del tamaño, porque a la vez que disminuye el tamaño se va acercando. Entonces el tamaño relativo,
el tamaño angular es el mismo. El tamaño angular es el mismo y no hay problemas de interpretación, porque si serían diferentes los tamaños, evidentemente habría algún problema de interpretación en lo que se está observando. Entonces, con lentes negativas se corrige el problema de la miopía. Otro problema es la hipermetropía, que es la dificultad para enfocar objetos cercanos. La presbicia también, porque la presbicia está relacionado con el desgaste de los músculos que tensionan el cristalino para adaptar la visión a objetos cercanos, entonces pierde capacidad del ojo con respecto a un ojo normal de observar objetos cercanos, de poder enfocar bien objetos cercanos. Entonces estos objetos cercanos, la forma que tenemos para corregir el defecto es a través de lentes positivas. Interposicionamos entre el ojo y el objeto una lente positiva de foco grande, o sea, de dioptría más chica, de tal manera que el objeto se posicione dentro de la distancia focal. Si esto es así, se va a formar una imagen virtual alejada, aumentada en tamaño. Esto es P, esto es Q. De tal manera que, aleja lo suficiente el objeto en apariencia a través de la imagen como para que el ojo pueda enfocar bien lo que está observando. Y también se da el tema de que la variación de la distancia del tamaño en apariencia no es tal, porque el tamaño angular sigue siendo el mismo. Bueno, esto sería así a grandes rasgos como la utilización práctica de lentes delgadas se puede hacer para corregir los defectos visuales. Bueno, vamos a dejar por acá el tema de lentes y de óptica. Cualquier consulta lo vamos a ver en la clase de consulta por Zoom dentro del horario de clase. O sea, a partir del horario de clase, a partir de las 8 los lunes, vamos a tomar como horario de consulta, y ahí en una entrevista grupal en directo podemos resolver cualquier pregunta que tengan de los temas que vimos la semana anterior. Cada lunes vamos a tratar de organizarnos de esa forma. Entonces dejamos este video por aquí.